En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 15 de Primera de Corintios. Sin embargo, antes de eso queremos pensar en el significado de la resurrección. Es un domingo muy especial. Es la última semana, estamos celebrando la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, hasta que fue crucificado y resucitado. En estos días muchos recuerdan algo acerca de Pascuas, documentales en televisión, películas que se dan acerca de la vida de Cristo. Y la mayoría de estos programas de la vida de Cristo Jesús se enfocan en Él como un personaje histórico que vivió una vida ejemplar y murió como una víctima siendo crucificado por los romanos. Pero la realidad que no se enfatiza ni se menciona, se menoscaba en muchos casos y muchos aún la niegan, es el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. El evento más trascendental en la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo, no hay duda de eso. Este es el evento culminante, el evento victorioso de redención, es la piedra angular y fundamento del Evangelio, la resurrección de Cristo Jesús. Si alguien va a ser salvado, si tú vas a experimentar salvación, tú debes creer que Jesús resucitó de los muertos y confesarle como Señor, que es justamente lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 9. Él declara, pero que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, la consecuencia es que serás salvo. El mensaje de la Escritura siempre ha sido un mensaje de resurrección. Aún Abraham creía que Dios le resucitaría de los muertos. Lo mismo con Job, quien vivió antes de la época de los patriarcas. La idea de resurrección no se limita al Nuevo Testamento. El mensaje de la Escritura es que los que vienen a Dios arrepentidos de sus pecados y creen en Él recibiendo salvación, no solo sus espíritus entrarán en gloria eterna, sino que recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, preparado para vivir justamente en esa condición de gloria eterna. Este cuerpo será como el cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, hablando de nuestro cuerpo presente, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestro cuerpo va a ser transformado, conformado a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Después de su resurrección, los predicadores del Evangelio siempre predicaron el mensaje de resurrección. El Evangelio siempre incluye la gran, preciosa doctrina de la resurrección. Comenzando con el primer mensaje registrado allá en el capítulo 2 de Hechos, predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, leemos que él declara lo siguiente, Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero ahí no termina todo. Versículo 24, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte,
pues era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. El libro de Hechos está repleto con referencias a la resurrección de Jesucristo. Los escritores de las epístolas también tratan el tema de la resurrección continuamente. No hay posibilidad de salvación y perdón de pecados sin la resurrección. La realidad y el poder de la resurrección permea, satura el Nuevo Testamento. Recordemos la monumental referencia de Pablo en Romanos capítulo 4, comenzando con el versículo 24, hablando de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús. El versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Cristo Jesús murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y resucitó, dando evidencias por medio de la resurrección que su obra fue eficaz. Logró exactamente lo que él vino a hacer. Antes de expirar, el Señor Jesucristo pronunció estas increíbles palabras: consumado es. Consumado es. Lo que quiso decir es que todo lo que tiene que ver con la salvación ya fue terminado. Él cumplió con eso. Nos redimió y por lo tanto resucitó. No existe cristianismo sin resurrección. Es imposible. No hay salvación sin fe en la resurrección de Jesucristo. La seguridad de nuestra salvación depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz, que, como dije antes de expirar, dijo, consumado es. Y por esta razón es que los 4 escritores de los evangelios escriben acerca de la resurrección, y el resto del Nuevo Testamento se refiere y afirma la resurrección. En su muerte, el Señor Jesús, el impecable Hijo de Dios, llevó y pagó voluntariamente como nuestro sustituto la pena de nuestros pecados. En su resurrección, Dios Padre dio validez a la muerte de su Hijo como el único medio para pagar en su totalidad la deuda de nuestro pecado. Dios está satisfecho con el sacrificio de su Hijo, por lo tanto le levanta, le resucita de los muertos y lo exalta a su diestra en gloria como el Señor de todos. Es vital entender entonces la doctrina de la resurrección. Cristo sufrió, murió, su cuerpo fue colocado en una tumba, pero al tercer día, como hemos leído, resucitó. Para los cristianos, la resurrección es de vital importancia. Sin la resurrección no hay cristianismo. Para el verdadero cristiano, la semana de Pascuas, la Semana Santa, es mucho más que un simple feriado religioso. La Semana Santa es la celebración y recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si el cristianismo va a ser atacado, que lo es, y va a ser destruido, tratan de hacerlo, va a ser atacado justamente en esta doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Porque como vamos a ver, si Cristo no resucitó de los muertos, de nada vale lo que creemos. Lo veremos eso en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó de los muertos, el cristianismo no cuenta para nada. Pensemos con cuidado. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, ¿qué son las consecuencias de un cristianismo sin resurrección? Esa es la pregunta que va a contestar el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y les invito entonces a abrir sus Biblias a 1 Corintios 15 y vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 19, donde el apóstol Pablo justamente contesta esa pregunta. Lo que Pablo enseña claramente en estos versículos es que si Cristo no resucitó de los muertos, la fe cristiana y la esperanza del cristiano se destruyen completamente. Vamos a dar lectura a los versículos del 12
al 19 de 1 Corintios 15. Dice así el apóstol. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Algo del contexto de esta epístola. 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo contestando a varias preguntas que habían llegado a él por parte de la congregación corintia. Y varios temas que se tocan casi en cada capítulo son justamente temas que él desarrolla y contesta preguntas específicas. Aquí en el capítulo 15 de esta carta, Pablo está contestando o enfrentando un problema histórico y filosófico. Los corintios habían permitido, como siempre ocurre, que las ideas que flotaban en la sociedad y les rodeaban, de esas maneras de pensar, ideas y conceptos en la sociedad y el mundo secular que los rodeaba, se introdujeran, se filtraran dentro de la iglesia. Y estos creyentes todavía eran víctimas de filosofías humanas que habían formado parte de su vida antes de conocer el Evangelio. Hoy sucede lo mismo. Ideas que nosotros llamamos políticamente correctas o socialmente aceptadas son ideas que están todas alrededor nuestro y a veces tienen la tendencia a filtrarse dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y sin duda en la congregación corintia esto había sucedido. Algunos que profesaban ser creyentes, pero en realidad no lo eran, se aferraban a estas ideas de religión pagana, aunque por afuera practicaban un cristianismo formal. ¿A qué ideas me estoy refiriendo? Bueno, para los griegos, ellos creían que la resurrección del cuerpo no existía. Los griegos no creían eso. La filosofía que ellos enseñaban es que el espíritu era la parte buena del hombre, mientras que la parte física del hombre era lo malo. Para los griegos era supremo ser liberado de ese cuerpo físico en su espíritu después de la muerte. El ser resucitado en un cuerpo nuevo, según la filosofía de ellos, de los griegos, era equivalente a un segundo infierno. Por esta razón, en Hechos capítulo 17, ustedes recordarán, Pablo está predicando ahí en el contexto de Atenas a los atenienses y se dirige a la muchedumbre que se encontraba ahí, pero también se encontraban entre estas personas filósofos. Y leemos en el versículo 18 de Hechos 17, también disputaban con él algunos filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Noten cómo se referían al apóstol Pablo, este palabrero. Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Eso era absolutamente incoherente, absolutamente absurdo para los griegos. Leemos en el versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Estos por lo menos fueron un poquito más suaves. En otras palabras, estos no querían saber nada con la resurrección. La idea, el concepto de resurrección de los muertos era absolutamente, como dije, absurdo.
el evangelio siempre va a ser rechazado por un gran número de personas. La mayoría de la gente va a rechazar el evangelio. Eso debemos esperar. Nos dice en esta misma epístola Pablo en el capítulo 1 de Corintios, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es absurdo. El concepto del evangelio para estos griegos era absolutamente absurdo, particularmente la idea de resurrección de los muertos. Ahora venimos al capítulo 15 de Primera de Corintios y vemos que era justamente lo que algunos pensaban dentro de la congregación corintia, lo cual era contrario a la enseñanza apostólica. Noten el versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que algunos decían. Estaban siguiendo una mentira en la sociedad, una mentira filosófica. El diablo siempre trata de introducirse en la iglesia por medio de mentiras. Y es justamente lo que está sucediendo acá. Los griegos no creían en la resurrección, que es algo que categóricamente se enseña en la Escritura. En los primeros 11 versículos de este capítulo 15, Pablo ya ha enseñado que Cristo resucitó de los muertos. La resurrección es parte íntegra del Evangelio. Pero algunos entre ellos, posiblemente simplemente profesantes creyentes, decían, no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque se habían tragado la mentira, la pildorita social, filosófica de que no hay resurrección de muertos. Bueno, eso es contrario a la palabra de Dios. Y es lo que había sucedido. Y Pablo les recuerda a estos corintios en el versículo 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. ¿Qué es este evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Y esto es lo que un cristiano verdadero cree. Nadie se puede llamar cristiano si no cree en este evangelio de resurrección. Este es el evangelio, dice Pablo, que yo os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Es imposible tener salvación sin creer este evangelio, que incluye la resurrección de Jesucristo. Y a pesar de la claridad del Nuevo Testamento sobre la resurrección, algunos en esa congregación negaban tal hecho y algunos hoy niegan esta doctrina fundamental de la resurrección de Cristo. Y Pablo nos va a dar entonces aquí en este pasaje una lista de consecuencias devastadoras si negamos la resurrección. ¿Qué pasa si negamos la resurrección? No es simplemente, bueno, a lo mejor nada sucede. Vamos a ver que las consecuencias son funestas, son trágicas. Y la primera consecuencia que el apóstol Pablo subraya, si negamos la resurrección de los muertos o negamos que Cristo no resucitó, la tenemos en el versículo 13. Noten, dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos o de cuerpos, tampoco Cristo resucitó. Y esa es la primera y monumental deducción de negar la resurrección. Si no hay resurrección de cuerpos, como los griegos decían, entonces Cristo, quien era 100% humano y 100% Dios, por supuesto, pero él era humano, porque Cristo era hombre y murió como cualquier otro ser humano, si él no resucitó, las consecuencias para nosotros son trágicas. Muchos en la época negaban que Cristo hubiera sido humano. Los gnósticos, por ejemplo, decían que Cristo simplemente había aparecido sobre esta tierra con apariencia de hombre, pero era un fantasma, era un ánima, era un espíritu. Pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Hay personas que hoy enseñan tal cosa, sectas que enseñan tal patraña.
En este capítulo 15, otra vez en el versículo 21, leemos: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí tenemos las dos cabezas de la raza humana. Adán es la cabeza federal de toda la raza humana y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es comparado al resto de los hombres porque era hombre. Ustedes recuerdan cuando Pablo menciona en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Cristo vino a este mundo, como cualquier ser humano vino a este mundo, como un ser humano. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo dice algo similar, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo fue hombre. Primera de Juan, el apóstol comienza la carta diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo fue un hombre como cualquier otro hombre, con una gran diferencia: sin pecado. Él nació como un hombre, vivió como un hombre, creció como un hombre, sintió tristeza como los hombres, fue lastimado, azotado, crucificado y finalmente murió como un hombre. Fue puesto en la sepultura, resucitó y apareció a 500 personas. Nos dice Pablo acá en el capítulo 15, versículo 5 de este capítulo 15 que estamos considerando. Dice Pablo: se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Noten que cada vez que el Nuevo Testamento habla de creyentes que han pasado a la presencia del Señor, duermen. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente han pasado de esta vida a la presencia del Señor. Una expresión que se usa exclusivamente para creyentes. Y después se apareció a Jacobo, continúa diciendo el versículo 7, luego a los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Pero notemos lo siguiente, que Jesús resucitó como un cuerpo humano, con un cuerpo humano, y se apareció a todos como un cuerpo, con un cuerpo humano, como el resto de los hombres. Tenemos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 24, que leímos hace un rato, esta dramática aparición del Señor Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Noten el versículo 36 en adelante, Lucas 24. Noten cómo Cristo se aparece delante de sus discípulos después de la resurrección. Mientras ellos, dice el versículo 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Wow, el Señor se aparece. Y noten la reacción de estos discípulos. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, un fantasma, un ánima. Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Esa pregunta a veces es como que el Señor me la hiciera a mí. ¿Por qué estás turbado, Henry? ¿Por qué surgen dudas en tu corazón? Sobre varias cosas, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. ¿Ven? No era un ánima, no era un fantasma. Y cuando dijo eso, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Para demostrarles un poquito más. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó y comió delante de ellos. Obviamente un espíritu no come. Y el Señor quería demostrar que Él había resucitado físicamente, pero con un cuerpo glorificado.
y demostró que era humano y que había realmente resucitado, no en espíritu, sino en un cuerpo o con cuerpo humano, que es la tremenda realidad de la resurrección. Y algún día, cuando los creyentes seamos resucitados, nuestros cuerpos serán semejantes, como leímos en Filipenses 3, conforme al cuerpo glorificado de Cristo Jesús. En el versículo 14, de este capítulo 15, Pablo ahora nos da otra consecuencia a esta noción de que Cristo no resucitó. Y dice así, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. ¿Ven eso? Pablo dice que el negar la resurrección es hacer nula la predicación del Evangelio, ya que el Evangelio sin la resurrección no tiene valor alguno. La salvación es imposible. Predicar un Evangelio donde Cristo no resucitó no tiene ningún sentido. De nada sirve. Si Cristo no resucitó, empaquemos nuestras maletas, comamos y muramos, vivamos porque mañana moriremos, cerremos nuestras Biblias, cerremos la iglesia porque todo esto sería un chiste, una patraña. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación de Pablo y todo predicador del Evangelio a través de la historia de la iglesia ha sido nula. De nada sirvió. Esa es la consecuencia de no creer en la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, quiere decir entonces que el Padre no aprobó el sacrificio de su Hijo, el cual fue corroborado por la resurrección, lo que vimos en Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Si Él no resucitó, entonces no hay redención, no hay perdón, no hay justificación, todo es vano, toda predicación del Evangelio es nula, de nada sirve. Pero no solamente eso, sino que Pablo continúa diciendo lo siguiente en el versículo 14. Pablo dice en esta última parte del versículo 14, también vuestra fe es vana. La predicación es vana y la fe en ese evangelio también es vano. Entonces la resurrección es vital. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación del evangelio no sirve para nada y la respuesta de fe en el evangelio tampoco sirve para nada. Si Cristo no resucitó. Y si ponemos nuestra fe en un Jesucristo que murió, que fue enterrado y su cuerpo todavía está ahí en Palestina, lo que creemos es una ilusión. Nuestra fe es un fiasco mayúsculo. Nadie entonces que puso su fe en el Mesías que iba a venir en el Antiguo Testamento y nadie quien confió en Jesucristo y su obra redentora después de su muerte, después fue salvado, nadie experimentó salvación porque sin la resurrección, la fe que pusieron en ese Mesías o en ese Cristo crucificado fue vacía, fue inservible. Todos los héroes de la fe a través de la historia entonces murieron confiando en un evangelio vacío, vano, que no sirvió para nada, si Cristo no resucitó. Y Pablo continúa, versículo 15. Otra consecuencia siniestra que sigue a las que ya mencionó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, los apóstoles de Cristo fueron unos mentirosos. Noten cómo lo expresa él en el versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, quiere decir que los apóstoles y todo predicador, todo líder de iglesia, a través de la historia de la iglesia, no solamente que se equivocaron, sino que mintieron descaradamente. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque estaban proclamando un evangelio falso, ya que ellos sabían que Cristo no había resucitado.
Y lo que hicieron fue entonces inventar un evento que nunca sucedió y proclamarlo con toda pasión sabiendo que no era verdad, si Cristo no resucitó. Muchos hoy hablan de un evangelio sin resurrección. Muchos no creen en la resurrección de Jesucristo porque niegan todo milagro en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia es un buen libro, muchos. Aún denominaciones liberales enteras niegan la Biblia como la palabra de Dios. Particularmente todo aquello que tiene que ver con milagros. Y la resurrección es un milagro. Estos dicen que los escritores bíblicos fueron buenos hombres religiosos, con buenas intenciones, pero que simplemente compartieron sus experiencias religiosas. Por supuesto, cuando uno lee la Biblia de esa manera y dice que no es la palabra de Dios, uno escoge qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y quita todo aquello que es milagroso. Y Pablo dice que él y los demás que predicamos el evangelio son unos mentirosos si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo cuando en realidad no resucitó. Lo que Pablo nos dice en los versículos del 1 al 11. ¿Es verdad o es mentira? No tenemos otra opción. Si Pablo mintió en cuanto a la resurrección, ¿qué nos garantiza que él no mintió acerca de otros pasajes o de otras partes de la Biblia? Entonces, como podemos observar, la resurrección es una doctrina monumental. Si Cristo no resucitó, el evangelio completo es como decirlo así, es un castillo de arena que se desmorona y desaparece con las primeras olas. Pablo continúa, no termina ahí. Nos da otra consecuencia de no creer en la resurrección. Y es esta: el pecado todavía nos domina y su poder no ha sido destruido. Versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Escucharon eso? Si Cristo no resucitó, todavía estamos cautivos a nuestros pecados y el pecado nos condenará a una eternidad en el infierno. Esa es la consecuencia de no creer en la resurrección. Somos pecadores. Nos encontramos en un mundo donde el pecado reina. Necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y si Él no resucitó, quiere decir que no tuvo victoria sobre el pecado. Entonces, Jesucristo fracasó rotundamente. Y todavía estamos en nuestros pecados. Qué terrible situación. Entonces, no hay diferencia entre nosotros, cristianos, y el resto del mundo. Todos vamos de cabeza al infierno, porque no hay diferencia. En Romanos 5:10, el apóstol Pablo nos dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y su vida resucitada ahora nos preserva, ya que Él está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que es justamente lo que Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos. Versículo 34, Pablo lanza esta pregunta que es un desafío. El capítulo comienza diciéndonos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y el versículo 34 expande eso, dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es porque Él resucitó y ascendió que su sacrificio en la cruz fue eficaz, y hoy el Señor se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que Él vino a redimir. Pero eso sería imposible si Cristo no hubiera resucitado. No hay ninguna esperanza de salvación de pecados si Cristo no resucitó. Y continúa el apóstol Pablo. Está pintando una pintura, por valga la redundancia, un poco deprimente, ¿no les parece?
Continúa en el versículo 18 y dice otra conclusión. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Es aquellos que ya han muerto. ¿Qué pasó con ellos? Si Cristo no resucitó, olvídense, están en el infierno, han perecido. Esa es la consecuencia. Y noten que cada una de estas son consecuencias lógicas de negar la resurrección física del Señor Jesucristo. Pablo está siendo muy lógico en sus conclusiones. Él dice, si Cristo no resucitó, el evangelio es vano, nuestra fe también es vana, los predicadores del evangelio son unos mentirosos, creer el evangelio no nos sirve para nada, ya que todavía estamos en nuestros pecados. Y ahora los que murieron creyendo el evangelio, olvídense, han perecido. Esa es la consecuencia. Es una conclusión dramática, es increíble. Los que estamos diciendo que es en el infierno la vida, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que todos los hombres que confiaron en Cristo terminaron en el infierno. Personas como Pedro, Pablo, Santiago, Esteban, San Agustín, Lutero, Calvino, Lloyd Jones, Spurgeon, R.C. Sproul, que acaba de pasar a la presencia del Señor. ¿Saben qué? Todos ellos están en el infierno hoy. Es una conclusión intolerable, pero real, si Cristo no resucitó. Entonces, lo que está haciendo Pablo es, miren, aquellos que piensan y dicen en la congregación que no hay resurrección de los muertos, estas son las consecuencias. Piensen. Y finalmente, en el versículo 19, encontramos la última de estas deprimentes conclusiones de negar la resurrección de Cristo. Dice el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración, dice Reina Valera, los más dignos de lástima. Y si hay algo que distingue a la fe cristiana es que es absolutamente exclusiva. Cuando un hombre viene a Cristo no puede tolerar otra fe, otra religión, otro medio de salvación. Es Cristo y nada más. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir nadie? Nadie, qué bien que llegaron a esa conclusión. Nadie quiere decir justamente eso, nadie. Hay un solo medio, y es a través de Cristo Jesús. Jesús no tolera la competencia con nada ni nadie. Él es la única verdad, el único camino, el único medio de salvación. Cuando uno viene a Cristo, uno pone toda su fe y esperanza en Él. Punto. Si Cristo fracasa en su misión de salvar, se acabó todo para nosotros. Esta es la conclusión. Si como cristianos esperamos solo en Cristo, entonces, pero Él no resucitó de los muertos, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Somos unos pobres diablos. Es lo que está diciendo. Somos como aquellos pasajeros del gran buque Titanic que ustedes recuerdan. Felices, pensando que estaban en esta nave invencible, esta nave que no podía ser, no podía hundirse por ninguna razón, solo para saber, sin saber que pronto en el Atlántico, ya casi llegando a la parte oeste de los Estados Unidos, oeste desde Europa, iba a encontrar un témpano de hielo que los iba a hundir. Pero ellos esperaban que iban a llegar. Pensaban que estaban en un camino protegidos de cualquier peligro, pero les esperaba la destrucción. Y Pablo dice que un hombre que confía en Cristo, no resucitado, es como uno de estos. Claro, Pablo no usa la ilustración del Titanic, pero es justamente como uno de estos. Todo esperanzado, pero no va a llegar. De todos los hombres, dice Pablo, si creemos en Cristo, somos los más dignos de lástima, porque hemos confiado en una patraña. Qué deprimente pasaje. Realmente,
Qué descripción tan trágica de lo que nos esperaría si Cristo no ha resucitado. Pero qué bueno que el pasaje no termina con el versículo 19. Gracias a Dios por eso. Bendito sea su nombre, porque el versículo 20 nos enseña, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué podemos concluir? Lo reverso en los versículos del 12 al 19 de lo que hemos visto hasta ahora. Si Cristo resucitó, y Él resucitó, el Evangelio es de incomparable valor. Si Cristo resucitó, y Cristo resucitó, la fe del Evangelio es eficaz. Los apóstoles del Evangelio proclamaron la verdad, el pecado ha sido derrotado y perdonado. Los que han muerto en Cristo Jesús están en gloria y los cristianos son de todas las personas del mundo los más bendecidos, los más privilegiados, porque estamos confiando en aquel que es el único camino a Dios, Jesucristo, y Él ha resucitado. La resurrección demuestra que Jesucristo ha conquistado y para siempre ha derrotado el pecado, el diablo, la muerte, el infierno. Y porque Él vive, nosotros también ¿qué? Viviremos. Viviremos. Si creemos y confiamos en Él. En esa conclusión, para concluir, mejor dicho, en lo que vimos de Hechos 17, cuando Pablo predica a esa multitud de griegos que le escuchaban en Atenas, noten que hay 3 respuestas a su predicación del Evangelio. En el versículo 32 ya lo leímos y lo vimos. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Esa fue la reacción. Otros dijeron, te escucharemos acerca de esto más tarde. Pero algunos se unieron a él y creyeron que son las únicas posibles respuestas al Evangelio. Nos podemos reír del Evangelio, nos podemos burlar del Evangelio. Tú puedes salir de aquí diciendo, bueno, son unos locos estos, o tal vez un poquito más delicado decir, bueno, lo pensaré en el futuro, pero me voy. O tú puedes simplemente reconocer que Cristo es el único camino a Dios, que Él realmente es el Salvador, quien vino a salvarte a una persona como tú, de tus pecados. Y si este es el caso, tú puedes decir, Señor, por primera vez veo con claridad el Evangelio. Sé que soy pecador, reconozco que tú puedes salvarme, creo que tú moriste y resucitaste para salvar a una persona como yo. Señor, yo creo en ti, sálvame hoy. Como el publicano en la parábola, el capítulo 18 de Lucas, decir, sé propicio a mi pecador, sálvame. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Y todo eso porque Él resucitó. Hoy celebramos domingo, día de resurrección. Qué hermoso día será para un hombre, una mujer, hoy, que se arrepienta de sus pecados y por primera vez experimente resurrección espiritual, nuevo nacimiento, con la seguridad de que en el futuro Él también será resucitado en conformidad a la resurrección gloriosa de Cristo Jesús. Eso es lo que nos espera, esa es nuestra esperanza como hijos de Dios, como creyentes. Gracias a Dios por esta verdad y esta doctrina incomparable, la verdad de la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina y nuestro entendimiento nos da habilidad de discernir. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a este mundo para redimir a pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, mis transgresiones,
y fue resucitado para mi justificación. Cada uno de nosotros, creyentes, podemos decir eso. Gracias, Padre. Padre, en esta mañana pedimos que tú hables a cada persona aquí presente y, Señor, si hay alguna persona que aún no conoce a Cristo Jesús, que sea hoy el día de que tal individuo entienda, reconozca su condición, se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo, quien es el único camino a Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.